A ver, yo hice un poco un repaso desde otro punto de vista de lo que hizo el doctor Sosa, que tiene mucho más experiencia que yo en este tema. Yo hago un poco una evaluación más económica de lo que hemos hecho en estos, del 91-92 para esta parte, donde realmente hicimos una reforma, un proceso de reforma del sistema tributario en Paraguay que empieza en el año 91 con la introducción del IVA, que fue un cambio muy sustancial al régimen que teníamos en ese momento, que es un gran impuesto el IVA. Eso creo que es el mejor invento que se ha hecho en términos tributarios en el mundo. Creo que lo hicieron en Francia, nosotros lo implementamos en el año 91 aquí. Fue un cambio muy importante. Y que lo último de ese proceso de reformas es la creación de la DENIT hace poco, el año pasado, antepasado, ¿no? Que es dar ese paso institucional de tratar de fortalecer al ente que se encarga del cumplimiento de los impuestos en el país. Es un paso también muy importante, ¿no? Porque todavía tenemos cierto nivel de informalidad y de evasión al sistema. Si bien ha bajado después de todas las reformas, pero todavía hay que seguir haciendo esfuerzos. Seguramente ya con más tecnología, con una serie de cosas que yo sé que la DENIT está encarando. Yo le llamo sistema tributario pro crecimiento porque todo lo que hemos hecho hasta ahora en estos años ha sido priorizar de que la economía paraguaya tenga un despegue y un desempeño económico mejor. Esa ha sido la prioridad de todas las reformas. Hemos creado un sistema tributario, después de todas estas reformas, un sistema tributario simple, ya lo dijo el doctor, pocos impuestos, tasas bajas, 10% en general, o sea, como referencia, hay algunas tasas que son diferentes, pero 10%, cuando uno habla de esto a gente extranjera, realmente le sorprende porque pocos países tienen un sistema tributario como el nuestro. Pocos impuestos generales, el tema de la generalidad es muy importante porque no hay impuestos más argel que aquel que yo pago y él no paga, ¿no? Entonces, para que sea más o menos, tiene que ser uniforme y todos tenemos que pagar los mismos impuestos, ¿verdad? Eso es lo que nosotros hemos hecho, que es algo muy importante. El otro que le agrego yo es desde el punto de vista de que, aparte de este sistema tributario que de por sí ya es pro inversión, mantuvimos y le agregamos algunos sistemas de promoción de inversiones. Uno de la ley 60 del año 90 y la ley de Maquila, que no me acuerdo si fue el 96, 97. ¿No? Esas dos leyes complementan el sistema tributario, pero esto no es para recaudar, esto genera costos tributarios. Costos en el sentido que estamos tratando de incentivar, de impulsar la inversión y el crecimiento del país, porque hay que entender que nuestra prioridad sigue siendo, era en aquella época, sigue siendo hoy que el país siga creciendo y que podamos alcanzar mayores niveles de ingresos para la gente y mayores niveles y mejores empleos. Esa sigue siendo la prioridad, no ha cambiado, ¿no? Hemos avanzado mucho, venimos de ingresos per cápita de $1000 más o menos en aquella época, los 90, principios de los 90, hoy estamos en $7000 per cápita, pero todavía $7000 es bajo. Estamos todavía en la parte baja de la tabla, incluso en América Latina. El otro tema es la eficiencia y el cumplimiento. Yo me acuerdo que la ley 2421, la idea fuerza fue, vamos a formalizar la economía del país. De ahí viene toda la reducción de impuestos, qué sé yo, vamos a bajar los impuestos para que más gente pague, la evasión baje o la ilusión baje y que la recaudación mejore a través de eso, ¿no? Bueno, eso le llama la elasticidad al doctor Sosa, que efectivamente ocurrió. Yo fui uno de los sorprendidos porque uno de los que sugirió, yo hice a pedido del doctor Borda en aquel momento la estimación del impacto recaudatorio del proyecto de ley. Y yo le dije tener que prever alguna gradualidad en esto porque nos preocupa la reducción de tasa de impuesto a la renta que pueda tener un impacto muy negativo en la recaudación. Por eso se establecieron las gradualidades en aquel momento, ¿no? Pero fue muy exitoso, cumplió su objetivo y es una de las grandes cosas que hicimos en todo esto, ¿no? Este sistema de pocos impuestos de tasas bajas, pero es muy efectivo. O sea, con tasas del 10% nosotros estamos recaudando 11,3%, hemos creo que llegado a los récords en términos de presión tributaria el año pasado justamente, 11,3% del PIB, con pocos impuestos de tasa del 10%. La efectividad, es un tema técnico, aquellos que son técnicos van a entender, pero la efectividad del sistema es altísima, con tasas bajas, pocos impuestos se logra esa recaudación. Algo que creo que nosotros tenemos que tratar de preservar con el tiempo. Obviamente que las necesidades son grandes, seguramente va a ir
En algún momento vamos a ir modificando la tasa de impuestos seguramente en el futuro, pero no hay que afectar mucho esta efectividad que hemos logrado. La evasión ha bajado, no hay estimaciones muy precisas en esto, pero alrededor del 30, 33, 32% más o menos todavía es una informalidad, especialmente en los segmentos más difíciles de controlar, que son las empresas de menor tamaño y especialmente hacia el interior del país, ¿no? Que obviamente hay que buscar mecanismos más efectivos para poder controlar el cumplimiento de los impuestos de aquí. Sigue siendo alto, 30-33%, porque los países tipo Chile, Uruguay de alto cumplimiento están más o menos alrededor del 20%, y los países desarrollados están por debajo del 10%. Hay camino allí, pero hay que entender que somos un país todavía en proceso de desarrollo, en sus etapas muy iniciales, ¿no? Y un tema que yo estoy insistiendo últimamente aquí, que no forma parte del esquema tributario de la ADNI, pero sí del sistema tributario en su conjunto. El impuesto del trabajo en Paraguay es alto. Fíjense que tenemos IVA 10%, renta 10%, pero la tasa de aporte a la seguridad social es 25,5%. Es alto, es muy alto. Nuestra economía no soporta eso. Por eso también, si la evasión barra reducción en el sistema tributario administrado por la ADNI está alrededor de 1/3, en el caso del IPS está en 2/3. Hay que buscar mecanismos. Yo en algún momento sugería que el tema de recaudación hay que juntar toda la ADNI, incluso la recaudación de IPS. Porque los controles tienen que estar muy concentrados para que estas cosas puedan funcionar mejor. Reducir los espacios de evasión. De hecho, ya se juntó aduana con tributación, que es un paso muy importante que va a permitir un mejor control en los próximos años, que ya de hecho tuvo resultados concretos ya el año pasado. Impuesto al trabajo muy alto, 25% es muy alto, y eso incentiva mucho la evasión. La gente no quiere pagar porque ve que no tiene tampoco una contraprestación muy clara. Es un impuesto para ellos. El otro tema es la equidad. Esta es la forma más o menos que evaluamos el sistema tributario. El otro tema es la equidad, ¿no? Hemos mejorado en la equidad horizontal. Equidad horizontal significa que aquellos que ganan lo mismo tendrían que pagar más o menos lo mismo. Nosotros teníamos algunos sectores que tenían un sistema tributario con presión tributaria muy baja y otros sectores que con presión muy alta. En la ley 62, no sé cuánto, 40, la última, se pone a todos los sectores empresariales, a todos los sectores económicos bajo el mismo régimen de impuesto a la renta, que creo que fue un gran paso para que sintamos esto de que todos pagamos lo mismo. Como puede ser que algunos paguen menos teniendo la misma capacidad tributaria, ¿no? Y el otro tema es la equidad vertical. La equidad vertical se refiere a que aquel que gana más, que tiene más capacidad tributaria, tendría que tener alguna carga tributaria mayor, ¿no? Y uno puede ir a los extremos aquí, pero por lo menos tiene que haber alguna diferencia pequeña que justifique que aquellos que tienen menos recursos paguen menos que aquellos que tienen más recursos, ¿no? Mejoramos algo aquí con la introducción del impuesto a la renta personal y con el IDO en la última reforma, ¿no? Que iguala la carga tributaria en los distintos niveles de ingresos. Incluso hay un leve empinamiento hacia los ingresos más altos, ¿no? Que es un tema importante que seguramente en los próximos años vamos a ir cambiando esto también, porque toda sociedad requiere un esquema tributario progresivo. No altamente progresivo, pero razonablemente progresivo. Todos los países lo tienen y es parte un poco de un sistema igualitario en términos tributarios. El reflejo más claro de esto es que la tributación indirecta, perdón, no sé cómo volver para atrás, la tributación indirecta sigue siendo muy alta. 72% de los ingresos tributarios sigue dependiendo de impuestos que son indirectos, por más de que hemos mejorado con la introducción del IVU y del impuesto a la renta.